rato sí me había permitido hacerlo desde la página del... Ya, yo creo que ya estamos en vivo. Sí, Marichu ya dice, ahora la reunión se está transmitiendo en directo en Facebook. Ya aparece aquí esa leyenda. Perfecto. Bueno, pues entonces, como les comenté, bienvenidas y bienvenidos al grupo, a la quinta generación del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hoy, pues, haciendo uso de las nuevas tecnologías y también compartiendo con toda la comunidad que nos sigue desde la primera generación del diplomado y así como nuestros egresados, vamos a comenzar a transmitir en nuestras redes sociales en vivo la sesión del día de hoy. Estamos en la sesión 14, así que para aquellos y aquellas que se van a unir por primera vez en las redes, les decimos que todavía tienen un largo camino, todavía hacen falta otras más de 14 sesiones y entonces cada martes tendrán una cita de 4 de la tarde a 9 de la noche para que puedan beneficiarse del conocimiento que aquí comparten con la quinta generación del Diplomado en Bioética, Salud y Derecho, nuestras profesoras y profesores que nos acompañen desde su primera edición. Pues sin más, agradecerles y dejo entonces el espacio al anfitrión de la sesión del día de hoy, quien es Flavio Gallardo, y de nueva cuenta, querido Héctor Mendoza, agradecerte. Me quito el micro porque se lo paso a Flavio. ¿Qué tal? Buenas tardes. La primera sesión del día de hoy será la maternidad subrogada en México, a cargo del doctor Héctor Mendoza. A continuación me permito leer su síntesis curricular. El doctor Héctor Mendoza Cárdenas es doctor en Derecho, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, profesor e investigador en temas bioéticos y biojurídicos, abogado postulante desde hace más de 3 décadas, miembro del Colegio de Bioética, de la Red Internacional de Bioderecho y de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional Privado. Autor de libros, capítulos de libro y artículos arbitrados publicados en revistas de circulación nacional e internacional. Es conferencista en instituciones nacionales y extranjeras tales como la Universidad de Illinois en Estados Unidos, la Universidad de Montreal en Canadá, la Universidad Laval en Quebec, Canadá, la Universidad de Burdeos en Francia, la Universidad de Palermo en Argentina, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico del TEC de Monterrey y el Colegio de Bioética, la Barra Mexicana de Abogados, el Centro Internacional de Ciencias, el Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, el Centro de Ciencias Genómicas y la propia Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras. Es articulista invitado en diversos medios masivos de difusión electrónica, como el periódico Milenio, la plataforma digital Animal Político y la plataforma digital El Semanario. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, aunque sea de lejitos. Permítanme compartir la presentación. Bueno, pues como ya casi es costumbre, no casi, como ya es costumbre, los acompaño otra vez en este diplomado. Ya llevo varios años participando con ustedes por invitación de María Jesús, de Marichuy. En esta ocasión me pidieron que hablara sobre un tema que a mí en lo particular me encanta, me apasiona, que es la maternidad subrogada. De hecho, lo primero que voy a adelantar es que esto de la maternidad subrogada en México, el título es demasiado pretencioso, porque en realidad casi que no tenemos regulación al respecto. Un poco para dar un panorama, me permití presentarles un par de, ya ahora, de alguna manera, viejas iniciativas, una de 2015 y otra de 2016, que por su contenido particular y por su contenido moralista, diría yo, me pareció interesante mencionarlas. Después terminaré básicamente hablando de Tabasco, que es la única entidad que tiene regulado dicho fenómeno, aunque para mi gusto lo tiene muy mal regulado. Ya llegaremos en su momento
a ese punto. Entonces, bueno, inicio un poco con la presentación. Como les adelanté, trataremos de analizar una propuesta que es para mi gusto prohibicionista, otra propuesta también absurda derivada de la primera y finalmente una legislación vigente que es absurda, que es el caso de Tabasco e inclusive, aunque de manera muy pequeñita, también de manera muy absurda el caso de Querétaro. Los principales argumentos de esta propuesta de 2015 son los siguientes. Ellos decían que la maternidad subrogada, ellos la comparan a una especie de gestación por imposición. De hecho, en la propuesta se usa la expresión la explotación de mujeres con fines reproductivos. Ya desde ahí podemos ver, digamos, la tendencia o la carga o el discurso tendencioso que se hace de temas tan complejos como este. También debo decir, por adelantado, lo vamos a ir viendo, pues que en general todo lo que tiene que ver con la bioética, pues son temas especializados, o sea, no cualquier persona le puede entrar al tema. Se requiere un mínimo, a veces un mínimo básico de ciertos conocimientos. En mi caso, que soy abogado, conocimientos que nunca adquirí en mi profesión, que son ajenos a mi profesión, y mientras no tengas ese mínimo básico, pues lo más probable es que vas a decir inconsistencias, por usar una palabra suave. Bueno, en esta propuesta se hablaba de que la maternidad subrogada implica un retroceso en los derechos humanos y de equidad de género, tal como lo señala un informe presentado ante el Parlamento Europeo, que cabe decir que dicho informe es el informe de Palermo, y en su momento, allá por 2015, 2016, me di a la tarea de buscar el famoso informe de Palermo, que en realidad no es ningún informe, es apenas una propuesta de resolución sobre un debate relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, que nunca fue aceptado, porque no se logró la mayoría necesaria, por lo que el mismo fue devuelto a comisiones en el Parlamento Europeo y nunca prosperó, no obstante que nuestros legisladores afirmaban que mucho de lo que ellos decían estaba anclado, digamos, en ese informe. Esta, en particular, esta propuesta legislativa está cargada de mentiras. Ellos asocian o vinculan el concepto de maternidad subrogada con la trata de personas. Dice que la trata de personas puede implicar la gestación forzada, lo que podría derivar a su vez en un tráfico de menores e inclusive en un tráfico de órganos. Si se dan cuenta, la propuesta legislativa va revolviendo unos temas con otros sin el mayor recato, diría yo, en cuanto a la pulcritud que se requiere para ese tipo de temas. Otro argumento que daban es que la maternidad subrogada en los países del tercer mundo, como el nuestro, digamos, pues lo único que provoca es que existe una gran brecha de desigualdad y de alguna manera dejan entrever que las mujeres facilitarán su vientre en virtud básicamente de la pobreza en la que se encuentra. Cuando hacen esa afirmación en el proyecto de ley, se apoyan, incluso hay una nota ahí de pie de página, de una nota periodística, de una versión de una nota de la BBC, en la que curiosamente, y contrario a lo que ellos pretenden, en esa nota se está hablando bien de la maternidad subrogada y no mal. En esa nota, en realidad, la autora de la nota habla de que la maternidad subrogada puede coexistir en términos de maternidad subrogada altruista y con cobro o la comercialización. En realidad, la autora dice que se han visto casos exitosos tanto en la India como en Ucrania, en Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, insisto, en el proyecto de ley se cita este artículo y se cita como para fortalecer aquellos argumentos de que la pobreza obligaría a las mujeres y que podríamos estarlas explotando.
Luego se van más lejos y dicen que la maternidad subrogada se puede equiparar a una especie de crimen organizado. Para fundamentar lo que dicen, hablan del ejemplo de un caso de tailandés que fue muy famoso, en donde dicen que en Tailandia se prohibió la maternidad subrogada porque hubo una especie de crimen organizado. La verdad es que el caso tailandés tiene otra connotación, no tiene nada que ver con crimen organizado, tiene que ver con el nacimiento de un par de hermanitos gemelos, en donde uno de ellos nació con síndrome Down. Y bueno, pues hubo una disputa ahí entre los padres biológicos, los progenitores y la mujer que facilitó su vientre. Este es el caso de la señora. Los padres en su momento querían que ella abortara y ella argumentó que por convicciones religiosas no podía hacerlo. Entonces, otro tema completamente diferente, nada que ver con el crimen organizado. Luego citan a Nigeria. El propio dictamen cita un caso de Nigeria, en donde también dice que pues esto se presta a una especie de crimen organizado, pero en realidad cuando tú buscas la nota de Nigeria, porque incluso ellos te dan el link, te das cuenta que en Nigeria sí hubo un problema y muy severo, pero con un grupo de delincuentes que tenía secuestradas a mujeres, a niñas y mujeres, para obligarlas a gestar. No era maternidad subrogada, era una gestación impuesta. Era lo que ustedes quieran, pero en realidad no era maternidad subrogada. Tenía que ver con el hecho de la gestación, pero no con el tema de la maternidad subrogada. No obstante, otra vez, nuestros legisladores del PRI, si mal no recuerdo, usaban esos argumentos como para escandalizarnos, para asustarnos, para decirnos que la maternidad subrogada la deberíamos de prohibir. La iniciativa inicia con un párrafo, creo que ya lo había dicho en otra lámina, donde habla de la explotación de mujeres con fines reproductivos, también llamada gestación subrogada. En realidad se la sacan de la manga. De hecho, ellos citan, ahorita no traigo el dato, pero citan a un autor que es el que ha usado, es el único que yo he encontrado que usa la expresión explotación de mujeres con fines reproductivos. Yo tengo un estudiante de doctorado que está haciendo un estudio sobre maternidad subrogada, muy interesante, por cierto, y me acuerdo que alguna vez lo citó en su tesis y me di la tarea de buscarlo al señor que lamentablemente ahorita no tengo el dato, y me topo con que él tiene un libro que fue publicado por el Congreso de la Unión, o sea, patrocinado por el Congreso de la Unión. Es el único libro que él tiene sobre el tema, porque el señor se dedica a temas mercantiles, es abogado, a temas mercantiles y comerciales, y de la manga se sacó un libro en donde argumenta que la maternidad subrogada es necesariamente, obligadamente, una explotación de mujeres. Hacen otro tipo de afirmaciones que me parecen hasta sensacionalistas, no sé qué expresión utilizar. En la legislación, en el proyecto de ley se habla de la maternidad subrogada como pie de cría, o sea, como si fuera ganado. Ellos dicen que escudándose en una caprichosa interpretación del artículo 4 de la Constitución, florece una industria millonaria dedicada a rentar mujeres como pie de cría y a traficar bebés tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales. Que nada de esto, insisto, lo acreditan. Afirmaciones que, como podrán ver, tienen una carga moral evidente, pero que carecen de datos puntuales o de datos científicos puntuales. ¿Sí? Entonces, las conclusiones de esta propuesta es que por mayoría de razón, si aquí los participantes, entre los que debe haber abogados, sabrán que esta es una expresión muy jurídica, dicen que por mayoría de razón podemos afirmar que las partes del cuerpo humano no pueden ser consideradas lícitamente dentro del territorio nacional, mucho menos por hacerlo los seres humanos completos. Es la primera mentira que veo yo. La segunda, dicen que el artículo 4 de la Constitución no nos confiere un derecho irrestricto a tener hijos, ni mucho menos
lo hace exigible al Estado. La tercera dice que la maternidad subrogada implica el comercio necesariamente de seres humanos. ¿Por qué creo que las conclusiones son engañosas y son falaces? Bueno, con la maternidad subrogada en realidad no se comercia con una parte del cuerpo humano. En todo caso, esto implicaría en los términos de la Ley General de Salud el hecho, por ejemplo, de vender el útero, lo que sí estaría prohibido, vender un órgano, pero no se comercia con el cuerpo, con una parte del cuerpo. Lo que está en juego en la maternidad subrogada es la posibilidad de utilizar las funciones de un órgano, en este caso el vientre, en favor de otra persona, lo que desde mi perspectiva no tiene nada de ilegal. En cualquier contrato de prestación de servicios, un día me invitaron aquí en Nuevo León a la Barra Mexicana de Abogados a hablar sobre maternidad subrogada, pero muy abogados en términos comerciales me decían, bueno, si asumiéramos que esto es posible, ¿qué tipo de contrato es? Y yo les decía, pues es un contrato de servicios profesionales. Hicimos ayer el análisis de varios contratos y al final el que más se le acercaba era el contrato de alquiler de hotel, digamos, en términos burdos. Sin embargo, bueno, es evidente que si existiera este tipo de contratos, pues sería un contrato innominado, que tendremos que encontrar la denominación. Pero a la conclusión que yo llevo cuando pienso en términos de maternidad subrogada es que el contrato que se celebraría entre una gestante y alguien que solicitara el servicio, pues no es más que un contrato de servicios, en lo que se alquila, como en cualquier contrato de servicios, es la función de un órgano, típicamente, por ejemplo, el cerebro. Si a mí me contratan para elaborar un contrato de arrendamiento, pues no están contratando, ¿qué es lo que estoy prestando? ¿Con qué estoy prestando mis servicios? Pues con la función de un órgano, que en mi caso sería más o menos el cerebro, para armar la estructura de ese contrato. En cualquier contrato laboral, igual, lo que se alquila es la función de múltiples órganos y sentidos, es decir, el cuerpo humano en su conjunto. Cuando yo contrato, sobre todo en actividades físicas, no sé, imaginemos a un obrero, imaginemos un albañil, o cuando celebramos un contrato con él, pues estamos contratando que, pues todo, tanto sus órganos como sus capacidades motrices, y eso no nos sorprende en nada. Yo no veo por qué sorprendernos en el caso de la maternidad subrogada. Contrario a lo que dice la iniciativa, nuestra Constitución mexicana sí nos otorga un derecho irrestricto a tener hijos. Incluso la Constitución lo que dice es que la única limitante es que se haga de manera libre e informada. Entonces también ahí nos mentían los legisladores. La exigibilidad de este derecho a la procreación, a mí me parece que sí es posible, al menos en casos particulares, por ejemplo, de infertilidad, ya que estaríamos hablando de un derecho a la paternidad o a la maternidad como consecuencia de un derecho a la salud, así como de la posibilidad de hacer valer también nuestros derechos sexuales y reproductivos, ciertamente consagrados por la Carta Magna. De hecho, después de esta propuesta de ley, la propia Corte ya se manifestó, incluso ha dicho la Corte que parejas de varones homosexuales tienen derecho a recurrir a la reproducción asistida en general, dice que tienen derecho a recurrir a la reproducción asistida en todas sus formas, lo que eventualmente podría incluir la maternidad subrogada, a efecto de poder lograr hacer valer el derecho a formar una familia y a tener hijos, a ser padres. La maternidad subrogada no implica un comercio de seres humanos, me parece, particularmente si la mujer no tiene vinculación genética con el producto, que es un tema bastante candente y probablemente clave en temas de maternidad subrogada. El comercio en este caso se limita y se restringe, como ya lo había yo adelantado, al uso de un órgano, es decir, al vientre, lo que en ninguna parte de nuestro sistema jurídico está expresamente prohibido. A mí me parece que prohibir la maternidad subrogada representa una solución simplista, me parece que es el camino más fácil
y me parece que es evitar la discusión seriamente. En alguna época de mi vida, debo confesar, cuando empezaba yo con estos temas, yo también decía di no a la maternidad subrogada. Incluso eventualmente podría seguir yo pensando en un di no a la maternidad subrogada, es decir, en una prohibición. Pero mi prohibición o mi argumentación para una prohibición no tiene tintes morales, no es porque me asuste que sucedan estas cosas. A mí lo que me preocupa es que yo he litigado muchos años, ahora estoy bastante alejado del litigio, no obstante, de cuando en cuando me veo precisado a tomar algún asunto y la experiencia de 30 o 40 años me dice que nuestros procedimientos judiciales en México son larguísimos. El problema que yo le veo, el grave problema que le veo a la maternidad subrogada en términos jurídicos es la judicialización de un caso. Porque si yo celebro un contrato con una señora para que geste a mi hijo y pensemos que muy rápidamente después de celebrar el contrato, a los 15 días o al mes entramos en un diferendo y ella me demanda o yo la demando, entre que me demanda, me emplaza, me corren los plazos para que yo conteste la demanda, bueno, pruebas, alegatos, lo que ustedes quieran, sentencia, apelación, amparo, revisión de amparo, queja y queja de la queja, probablemente el chamaco pues ya está entrando a la universidad. Esa es la parte que a mí me preocupa de la maternidad subrogada, que la gestación tiene un periodo fatal, biológico, que no lo podemos alterar de 9 meses, 9 si todo sale bien, puede ser menos, y nuestros procedimientos judiciales son larguísimos. De ahí que originalmente yo decía di no a la maternidad subrogada por los riesgos judiciales que implica. Sin embargo, también un día me convencí a mí mismo de que era una solución simplista, porque ¿qué es lo que ha pasado? Pues que durante años hemos prohibido cosas o hemos querido prohibir cosas o fenómenos sociales que por más que los prohíbas, pues el fenómeno como tal sigue existiendo. El caso más evidente de una prohibición que ha tenido décadas es el aborto, y no obstante el fenómeno del aborto subsiste. Con excepción hecha de la Ciudad de México, yo estoy en Monterrey, yo soy de Nuevo León, y acá siguen con la cosa de que la mujer no puede abortar, incluso se habrán enterado que se modificó la constitución local para reconocer la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, la protección a la vida, y ayer o antier se modificó la ley de educación precisamente para prohibir, digamos, que se hable de aborto en clase. Entonces, estas prohibiciones las podemos hacer, por más que nos pongamos puritanos, la realidad nos lleva siempre por cuartas y el fenómeno como tal sigue sucediendo. Igual pasó con el matrimonio homosexual, que lo hemos negado durante décadas, y finalmente la realidad, la gente que se amaba teniendo el mismo sexo, pues se unía de una o de otra manera hasta que finalmente se aprobó el matrimonio homosexual. Creo que es lo que nos va a pasar con la eutanasia, en la que tarde o temprano tendremos que entrar a la discusión y eventualmente aprobar. Entonces, prohibir me parece que no es la solución, por eso hice ese switch, ese cambio, porque me parece que por complejo que es, que lo es, me parece muy complejo el tema de la maternidad subrogada, pues tendríamos que sentarnos a hacer la tarea, a ver de cómo regular esto, a aportar ideas para tratar de avanzar en el tema. Bueno, en 2016 hubo otra iniciativa, ahora promovida por las comisiones de salud y estudios legislativos, con la opinión de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, que también está bastante curiosa. Por un lado, uno de los fenómenos típicos cuando los legisladores se meten en esos temas es que un poco lo adelanté al principio, no le entienden al tema y entonces legislan, pues ahora sí que como Dios les da a entender. Hace un par de años estuve en Buenos Aires hablando precisamente sobre el tema de
gestación subrogada. Y terminé, yo originalmente fui invitado por un grupo de amigas españolas, pero bueno, allá en Buenos Aires terminé con un grupo de amigas, digamos, abogadas, muy bravas, muy fuertes, y donde nos dimos un agarrón fue que yo decía que a la mujer que gesta para otro, cuando hablamos de maternidad subrogada o de gestación por encargo, yo creo que a la mujer hay que pagarle y pagarle bien. Y ellas se me ofendieron mucho cuando usé la expresión paga. Me decían que no, que la paga denigraba a la mujer, que había que compensarlas económicamente. Yo les decía, es un eufemismo, o sea, al final del día le llamamos compensación, pero es paga. Y yo creo que por el contrario, debemos ser muy claros, pagar, que la ley ordene que se les pague y que se les pague bien. Nos dimos una enfrascada en ese tema y al final yo les decía, a ver, mira, en una gestación subrogada interviene pues un abogado, a lo mejor, que hace el contrato, interviene un médico especialista en temas de fertilidad, interviene muy probablemente un ginecólogo, interviene un hospital que les va a alquilar, que nos va a rentar el quirófano, interviene probablemente un pediatra, probablemente un anestesiólogo, enfermeras, etc. Y les decía a mis amigas argentinas, a ver, a todas esas personas que van a intervenir, ¿los vamos a compensar o les vamos a pagar? Bueno, finalmente les puse los dedos contra la puerta, porque al final del día, yo como abogado, cuando hago un contrato, no quiero que me compensen económicamente, quiero que me paguen. Y cuando el médico participa en un procedimiento médico, el que sea, pues tampoco lo compensamos, le vamos a pagar. Y entonces, un poco siguiendo esta lógica, a mí me parece absurdo decir que en términos de maternidad subrogada se deben de compensar los gastos. Bueno, si hay una mujer que está tomando una decisión libre, yo diría informada, si ustedes quieren, pues esa mujer no hay que compensarla, hay que pagarla. Sin embargo, en esta iniciativa decía que la gestación subrogada se realizará siempre sin fines de lucro, habiendo un acuerdo entre las personas militantes y la mujer gestante, permitiendo la compensación de gastos médicos y otros derivados del embarazo, parto, posparto y puerperio. Yo sigo con mi argumento o sigo con mi discusión de por qué no tendríamos que, por qué la ley nos ha de limitar, uno, a que siempre sea sin fines de lucro, y dos, a que no haya pago sino compensación. Dice que estará permitida, bueno, si se ratifica en el siguiente artículo, que estará permitida bajo estricta indicación médica entre nacionales y sin fines de lucro. De lo contrario, hablaban de unas sanciones bastante severas, de 6 a 17 años de prisión. O sea, ¿se imaginan la sanción? Porque, por ejemplo, pues sí hicimos un contrato donde yo me comprometo a pagarle, le pague o no le pague. Como ya los fines sin fin de lucro, como el fin de lucro queda evidente, pues me podrían meter prisión hasta 17 años, además de unas multonas que para qué les cuento. Dice que el que obtenga el consentimiento de una mujer mediante el pago, o cuando se use cualquier tipo de violencia o se abuse de la pobreza o la ignorancia, cuando se transfieran más embriones y después se renuncien a los deberes y derechos derivados de la paternidad o la maternidad, o cuando se entregue al o los menores que hayan nacido a terceras personas, también de nueva cuenta nos amenazaban en esta propuesta con una pena corporal que iba de los 6 mínimo a los 17 años de prisión. Igual sanción para quien mediante gestación subrogada transfiera uno o más embriones al útero de una mujer que se haya sometido a 2 embarazos previos por la misma técnica, que además aquí cabe decir, me parece a mí un poco esta discusión que yo tengo sobre la finura de la terminología que el legislador a veces no la tiene. A mí me parece que la maternidad subrogada no es una técnica, es un procedimiento que requiere de una técnica que se llama fecundación in vitro. Esa es la técnica. Dice que al que realice un procedimiento de gestación subrogada para entregar al o los hijos resultantes a una persona de nacionalidad distinta a una mexicana, también una pena de prisión de 6 a 17 años.
a quien promueva, facilite, publicite o realice un procedimiento de gestación subrogada con fines de lucro. O sea, la pretensión es desaparecer las llamadas agencias, las cuales creo que son útiles y que en todo caso deberían estar bien reguladas. Al contratante que omita cubrir los gastos de atención médica de la gestante y al que abandone al o los menores resultantes en el procedimiento referido de maternidad subrogada. Además de privárseles de la patria potestad, se les darían también cárcel de 6 a 17 años. Ahora sí, y voy bien con el tiempo, ahora sí entro de lleno a lo poco que hay regulado, que es el estado de Tabasco. Durante mucho tiempo se dijo que en Tabasco estaba regulada la maternidad subrogada. En realidad no lo estaba. Lo que había en Tabasco era una disposición aislada que se encontraba en algún articulito que a su vez se encontraba dentro del apartado de las actas del registro civil. En ese apartado del registro civil y de las actas del registro civil había una pequeña redacción donde se reconocía la posibilidad de que se registrara un niño nacido como producto de una gestación sustituta, pero en realidad no se regulaba como tal el fenómeno. Quienes hayan seguido un poco el tema se habrán dado cuenta que eso se ha ido moviendo por el mundo. Durante alguna época India fue la meca de la gestación subrogada. Había, si ustedes entran a YouTube van a encontrar N cantidad de videos. Luego se estuvo moviendo, pasó por Tailandia, por países como Vietnam. En Tailandia se cierra y precisamente cuando se cierra en Tailandia es cuando, digamos, florece la industria, si es que la podemos llamar, florece la gestación subrogada acá en México. Y Tabasco se convierte también en una especie de Edén para el tema de la gestación subrogada. Durante mucho tiempo se estuvo promocionando abiertamente, tanto en México como en el extranjero. Estuvo promocionando Tabasco como un destino, no solamente, bueno, de hecho se usaba Cancún como un destino turístico, pero también como turismo médico por su cercanía con Tabasco, y a los extranjeros se les ofrecían paquetes completos para que estuvieran en Cancún haciendo las gestiones necesarias para poder rentar un vientre. También quien haya seguido la prensa se habrá dado cuenta de todos los problemas que se generaron. Y bueno, a finales del 2015, que entra en enero del 2016 la nueva ley, a finales de 2015 Tabasco decide legislar en la materia. Primero me parece que hace un atole, ahorita voy a tratar de demostrarlo, pero más allá de eso, se van al otro extremo. Pareciera que en Tabasco había una libertad casi absoluta y ahora se van casi a una prohibición absoluta. Debo comentarles también, o me parece interesante comentarles, a mí me contrataron aquí en Monterrey una pareja de italianos que querían hacer maternidad subrogada en Tabasco. Y entonces fuimos a Tabasco a una clínica, a una especie de clínica, eran por un lado eran médicos, pero también eran como gestores. Todo muy oscuro en términos de claridad. Cuando quisimos ver el contrato, lo primero que nos dijeron es, mientras no abonen un peso de anticipo al procedimiento, carísimo por cierto, no pueden ver nuestros contratos. Finalmente la pareja lo intentó, pagó, me dieron el contrato a mí, no me quisieron dar, fíjense, no me quisieron dar una versión electrónica, me imprimieron ahí un contrato, siéntate ahí, me prestaron una silla y ponte a leer. El contrato finalmente no era más que una mala traducción de algún contrato gringo, que es un sistema diferente, que tiene una lógica diferente, que tiene una forma de redacción completamente diferente, y era lo que se usaba aquí. Finalmente, esta pareja con la que yo participé, creo que no tuvieron éxito, pero el ambiente en torno a la gestación subrogada era un ambiente bastante pesado en Tabasco.
Unos años después me contrata aquí en Monterrey también una pareja de un mexicano español, una pareja de homosexuales, también para ver un contrato. Y es increíble, en realidad encontrábamos mucho, pero no en Tabasco, encontrábamos en Jalisco, donde ni siquiera está regulada la maternidad subrogada. Por aquella época, estoy hablando desde hace unos 4 o 5 años, Canadá se abre al tema de maternidad subrogada y resultaba que incluso era más cómodo, más barato, más práctico hacerlo en Canadá que en México. Pero bueno, regresémonos a Tabasco. Tabasco permite la inseminación y la fecundación, tanto homóloga como heteróloga. Permite además la inseminación post-mortem. Hasta aquí pareciera bastante liberal, digamos, la posición del Código Civil. Sin embargo, tiene una bola de absurdos. El primer absurdo que yo encuentro es que las gestantes deberán ser mujeres de entre 25 y 35 años. Las contratantes deberán ser mujeres entre 25 y hasta 40 años. Primero, supongo, porque nunca encontré el debate legislativo, que en el caso de las gestantes la razón sea de carácter médico. Quiero suponer que entre los 25 y los 35 es la mejor o la más óptima edad de una mujer para embarazarse, aunque a mí me parece que por razones simples de derecho, pues debería ser mayores de edad, y si ustedes quieren hasta alguna limitante en edad por razones médicas, que no se dice y no queda claro. Pero en el caso de las contratantes, no entiendo por qué una contratante tenga que tener entre 25 y hasta 40. Y lo peor del caso es que en el caso de los varones, la ley no dice nada al respecto. Entonces, si yo estoy casado y tengo 50 o 60, pero me casé con la jovencita de hasta 35 años, no sé, y decidimos que queremos hacer maternidad subrogada, bueno, si mi esposa tiene menos de 40, sí, la edad mía resulta irrelevante. Y me parece, bueno, evidentemente discriminatorio y evidentemente con una carga ahí de género muy fuerte. El Código Civil en Tabasco asimila como iguales. Cuando ustedes lo van leyendo, en realidad incluso creo que el capítulo habla de la reproducción asistida, aunque en realidad se refiere a la maternidad subrogada. Entonces revuelven el tema de maternidad subrogada con reproducción asistida y dan por sentado que se habla de lo mismo. Luego seguir leyendo cómo manejan los términos, que insisto, hay que tener un conocimiento básico, si no cometemos esos errores, y confunden inseminación, por ejemplo, con implantación, cosa que nada tiene que ver. Asimilan como idéntico, usan lo mismo la palabra cigoto que embrión, que mórula, que feto, sin el mayor recato, digamos. Otro de los absurdos dice que la gestación por contrato es la gestación que se efectuará a través de la práctica médica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado, lo que hace suponer que es fecundación in vitro, que hay un embrión de por medio, por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece una imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero. Entonces, me parece que queda claro que estamos hablando de fecundación in vitro. Vean el siguiente. No obstante, lo dicho anteriormente, luego definen dos modalidades y dicen que la gestación por contrato, me regreso a la anterior, que ya la habían definido acá, la gestación por contrato admite dos modalidades. La primera la denominan subrogada, que implica que la gestante sea inseminada y aporte sus propios óvulos. Y que una vez que se suceda todo el proceso del embarazo y una vez que se dé el parto, entrega el recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena. La otra modalidad es la gestante sustituta. En este caso implica que la gestante sea contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante.
el absurdo 5 dice, para los efectos de la fracción 3, ahorita voy a llegar a esto, procuren retener la idea. Subrogada es la que nada más pone el vientre. Sustituta, no, subrogada es la que pone el vientre y su óvulo. Y sustituta únicamente pone el vientre, digamos. O sea, para los efectos de la fracción 3 del presente artículo, el médico tratante deberá extender y solicitar los certificados médicos que acrediten los supuestos correspondientes. La fracción 3 alude a la imposibilidad o contraindicación de la mujer. Es muy curiosa la redacción porque pareciera de la redacción que el mismo médico es el que le va a solicitar a la mujer los certificados que él le va a expedir a esa mujer. El absurdo 6 dice que se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Luego habla más. Y luego dice que el Código Civil de Tabasco dice que la maternidad subrogada únicamente se puede dar entre parejas casadas o concubinos y que además sean mexicanos. Sin embargo, cuando define a la mujer, a la gestante sustituta, habla al final del embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o de la persona contratante. Entonces, primero nos habían dicho que solo las parejas, y aquí se abre la puerta, digamos, a que sea alguien, una sola persona, que no quede claro, hombre o mujer, parecería que no es limitante, que puede contratar. Todas estas son las contradicciones que fui encontrando. Primero lo prohíbe, pero parece ser que está permitido. La gestante dice, para poder celebrar un contrato de gestación, deberá acreditar mediante un dictamen médico, bla, 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 que no estuvo embarazada durante los 365 días previos a la implantación de la mórula y que no ha participado en más de 2 ocasiones consecutivas en un procedimiento. Es decir, para que una mujer pueda facilitar su vientre, tiene que acreditar que no ha estado embarazada en un año anterior y que no ha participado en más de 2 ocasiones en un procedimiento de este tipo. Lo que no impediría, o sea, primero prohíben que una mujer que con estas características, prohíben que participe, es decir, si ha estado embarazada o si ha participado en más de 2 ocasiones consecutivas en el procedimiento, pero luego dice aquí, lo que no impedirá que pueda donar el óvulo para la fecundación in vitro o portar al producto fecundado en su vientre mediante el conocimiento del cónyuge o concubino. Entonces, primero prohíben algo que en el mismo párrafo termina en contradicción, parece estar permitido, y luego, para los que somos abogados y sabemos lo importante la importancia de las palabras, del significado de las palabras, dice que medie, que esto podrá ser posible siempre y cuando medie el conocimiento del cónyuge o concubino. Yo supongo que quisieron decir consentimiento, pero pues se les fue ahí un error de dedo y terminó en conocimiento. Yo les pongo a mis estudiantes un ejemplo de acá de Nuevo León. Para los que viven en la Ciudad de México, y aparte que sean más o menos de mi edad, recordarán que allá en México hubo un regente del Distrito Federal, que era Alfonso Martínez Domínguez, estoy hablando de los 70s. Alfonso Martínez Domínguez, él era regiomontano, había nacido en Monterrey, pero toda su carrera política la hizo en Estados Unidos. Digo, todo esto por lo de la palabreja consentimiento versus conocimiento. Este señor hizo toda su carrera política en la Ciudad de México y un día se le antojó que, como era nacido en Monterrey, quería ser gobernador de Monterrey. Y la Constitución Política del Estado decía que para ser gobernador del Estado se requería X condiciones, edad, lo que ustedes quieran, pero además se requería haber nacido en el Estado y residir en el Estado durante los últimos 5 años. Y alguien le hizo un favor a Martínez Domínguez y modificaron una letra en la Constitución. Y entonces ya después no decía que había que haber nacido y residir en los últimos 5 años, sino haber nacido o haber residido los últimos 5 años en el Estado. Y con el cambio de una letra, el señor pudo ser gobernador. De ahí, digamos, la importancia
yo lo pongo como un ejemplo con estudiantes de la importancia de una palabra para el derecho. Bueno, otro absurdo que encuentro en Tabasco dice que una vez que se ha suscrito el instrumento jurídico ante notario público, el instrumento, el contrato donde nos pusimos de acuerdo, deberá ser aprobado por un juez, además, mediante un procedimiento judicial no contencioso. Entonces, primero me tengo que poner de acuerdo mi esposa y yo. Luego tenemos que ponernos de acuerdo con la gestante. Luego tenemos que ir con un notario para que nos notaríe el documento. Bueno, a lo mejor con un abogado previo para que nos haga el contrato. Luego con un notario para que lo notaríe. Y luego tiene que ser aprobado por un juez. Incluso me pregunto, ¿y qué pasa si el juez no lo aprueba? Porque, pues digo, en la medida en que se le da la facultad de aprobarlo, se le puede dar la facultad de no aprobarlo. Me parece que es una práctica común en la legislación mexicana el establecer requisitos y requisitos y requisitos, porque en realidad ya nadie confiamos en nadie. Otro absurdo que le encuentro dice que el asentamiento del recién nacido deberá realizarse mediante la figura de la adopción plena, aprobada también otra vez por un juez competente en los términos del código. Entonces habría que volver a ir una vez que nace el chiquillo. Y ojo, si hablamos de fecundación in vitro, por ejemplo, con material genético de mi esposa y mío, el chiquillo es biológicamente mi hijo, aunque se gestó en el vientre de otra mujer. Pero es genética y biológicamente mi hijo. Y entonces, bajo esta lógica, yo tengo que ir a adoptar a mi propio hijo, ¿eh? O sea, me parece también francamente absurdo. Dice, ¿podrá la gestante demandar a la madre y al padre contratantes el pago de gastos médicos en caso de patologías genéticas, como si en el embarazo pudiera el feto transferir genes a la mujer y generar además patologías, y las que deriven de una inadecuada atención y control médico prenatal y postnatal? Control médico. Y entonces resulta que, por disposición de la ley, si el médico comete algún error, la responsabilidad es para los padres contratantes. ¿Dónde queda entonces la responsabilidad médica? Y aquí, esta es a la que quería llegar, y en esta me voy a ir despacito. El gran absurdo de la maternidad subrogada en el estado de Tabasco. Dice la ley, en caso de que la gestante sustituta, aquí lo pongo abajo, recuerden, la sustituta es aquella mujer que es contratada exclusivamente para portar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante. Dice, en caso de que la gestante sustituta, que no aporta su óvulo, o su cónyuge de la sustituta, demanden la paternidad o la maternidad, solamente podrán recibir previo reconocimiento de su cónyuge la custodia. A ver, la gestante que no aporta su óvulo y el marido de ella que no tiene ni velo en el entierro porque pues no aporta nada tampoco, ¿pueden demandar la paternidad o la maternidad? Ahora, la ley dice que sí, porque confundieron los términos. Pero dice que si la demandan, solamente podrán recibir la custodia de ese menor. Y entonces la patria potestad, ¿en quién queda? Va de nuez. La gestante sustituta que no aporta nada, genéticamente hablando, que facilita su vientre, puede demandar, y su cónyuge pueden demandar la maternidad o la paternidad y recibir, por parte del juez, aspirar a la custodia. ¿Y la patria potestad dónde quedó? Dice, además dice, puede recibir la custodia del producto de la inseminación. Pero la gestante sustituta no es inseminada, porque es la que recibe un embrión de la pareja. Dice, puede recibir la custodia del producto de la inseminación únicamente cuando se acredite la incapacidad. Acuérdense de la I y de la O que platicaba hace rato con el gobernador de aquí en Nuevo León, o muerte de la madre o padre contratantes. O sea, este es el absurdo de los absurdos, porque el propio legislador que definió quién era la gestante sustituta y la subrogada
simple y llanamente confunde los términos que él mismo definió, los invierte y le da pues, facultades jurídicas a la que no aporta material genético alguno, incluso a su cónyuge, para pelear la paternidad o la maternidad del recién nacido, que genéticamente no tiene nada que ver con ellos. Vean cómo el gran problema de la legislación mexicana, bueno, el gran problema es el tipo de legisladores que tenemos. Y en este caso en particular, a mí me parece que queda en evidencia, uno, la ignorancia absoluta en el tema, y dos, la ligereza con que eventualmente se legisla en mi país. Entonces, digamos, resumamos un poquito todo el proceso tal y como lo plantea el Código Civil de Tabasco. Primero tengo que localizar a una mujer gestante, creo que no lo dije porque de acuerdo a la nueva ley, a la nueva legislación, están prohibidas las agencias. Entonces, pues yo a ver cómo le hago, a lo mejor pongo un anuncio en el periódico, pero yo tengo que localizar a esa mujer gestante en la medida en que están prohibidas las agencias. Tengo que acordar con ella los términos en los que nos vamos a poner de acuerdo. Tengo que elaborar estudios médicos, tanto de ella como mío y de mi esposa, en el caso particular. Tengo que conseguir los certificados médicos que corresponden a todo este proceso médico. Tengo que elaborar un contrato y a lo mejor no soy abogado, pues tengo que contratar un abogado. Tengo que pasarlo ante un notario y les recuerdo nada más que los notarios pues no son damas de la caridad, cobran. Luego tengo que pasarlo ante un juez para que lo apruebe, esperando que lo apruebe. Y 9 meses después, tengo que volver a ir al juzgado, ahora para promover una adopción, en algunos casos, de mi propio hijo biológico, de ese bebé que va a nacer o que nace y que tiene la carga genética mía y de mi pareja. Creo que es un lindo ejemplo de burocracia lo que nos plantea el Código Civil de Tabasco. Luego Sinaloa también le entró al tema. No me gusta la legislación en muchos sentidos, me parece que también es violatoria de derechos. Lo limita a parejas mexicanas, etcétera, pero tiene algunas cosas interesantes. También divide o distingue, aunque con otras palabras, entre subrogación parcial, cuando la mujer no aporta el óvulo y recibe en su vientre el embrión proveniente de la pareja que la contrate. Se permite la maternidad subrogada altruista y onerosa. En Tabasco siempre es altruista, o en teoría debe ser altruista. Sinaloa define la subrogada onerosa como un servicio por el cual se debe pagar una cantidad cierta y determinada, independientemente de los gastos derivados de la gestación. Cuando se habla de la compensación, pareciera que nada más se van a compensar los gastos que se hayan efectuado para el procedimiento. Este detalle me parece muy interesante de Sinaloa y que facilita mucho las cosas. El Código Civil dice que el acuerdo al que se llegue entre contratantes y gestantes se deberá notificar a la Secretaría de Salud y a la Oficialía de Registro Civil para que una vez que nazca el chiquillo, el hijo sea considerado como hijo desde el momento mismo de la fecundación de sus progenitores biológicos, es decir, el padre o madre subrogados. Insisto, para Sinaloa, igual que para Tabasco, aunque en Tabasco quedan dudas, pero en el caso de Sinaloa se supone que este procedimiento nada más se vale entre personas casadas o unidas por concubinato. Por eso no tienen, o por eso ellos parten del supuesto de la certeza biológica en el caso de fecundación in vitro. Luego Colima, que no lo tiene regulado, pero también un poco como estaba Tabasco al origen, Colima en algunos de sus artículos dice que se podrá ser adoptado de forma plena el producto de un embarazo logrado como consecuencia del empleo de inseminación artificial o fecundación in vitro con la participación de una madre sustituta, a condición de que previamente se haya convenido con esos padres, o sea, la gestante con los padres, en darlo en adopción. Otra vez recurren a la figura de la adopción, lo que implica en los hechos un procedimiento judicial por regla general bastante largo.
San Luis Potosí, al revés, tiene una prohibición expresa y dice que todo pacto o convenio que verse sobre la reproducción humana asistida en general, realizado en nombre de otra persona, es inexistente. Querétaro, que quizás en otra ocasión les platico de un capítulo muy interesante que tienen ellos, que se llama de la adopción de embriones. En ese apartado de la adopción de embriones dice que las parejas adoptantes de esos embriones no podrán procurar la maternidad asistida o subrogada, ni contratar el vientre de una tercera mujer para la gestación del embrión. Este caso de Querétaro es bastante simpático también, en cuanto al tema este de los embriones adoptables. Y bueno, con eso termino, a 1 hora de distancia, con eso termino mi presentación. No sé si me fui muy rápido, muy despacio, no sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Yo encantado de la vida. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos media hora para hacer preguntas. Primero voy a empezar con las personas que levantaron la mano. Bueno, primero levantó la mano José Luis Torres Cuadros. Adelante. Muchas gracias, doctor Héctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Héctor, ¿quieres dejar de compartir para que puedas ver a todos? ¿Sí? Ya. Dime, José Luis. Sí, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos hasta en Monterrey. Mucho calor, me imagino. Sí. Bien, doctor. Bueno, básicamente es un breve comentario, una consulta. Definitivamente creo que, como bien dice la poca legislación que hay, me parece, perdón la expresión, pero una pachanga completa. Hay muchas cosas que están confundiendo, términos que no deberían estar ahí y que están posicionados pues por ignorancia, yo creo, prejuicio también creo. Pero bueno, mi consulta es la siguiente. Hace falta mucho trabajo en las legislaciones locales en materia del Código Civil para poner esto bien legislado, en serio. Mi consulta es, ¿dependemos solo de las legislaturas locales para poder normar esto adecuadamente o podríamos o es pensable someter, digamos, en materia federal también para que ampare a todos los estados una iniciativa pues que esté bien normada, ¿no? Que no haya confusión de términos, que realmente se entienda bien los conceptos, porque me parece que entre los prejuicios que pueda haber de los legisladores y la ignorancia misma, la verdad es que son, como usted bien dice, absurdos, incomprensibles, ¿no? Entonces esa era mi consulta, doctor. Bueno, das con el punto clave, ¿eh? La verdad, yo no entiendo todavía por qué tenemos un código civil por cada entidad de la República. Ahorita estoy hablando de maternidad subrogada, pero resulta que hasta hace muy poco, si yo me quería casar con mi compadre, pues en Nuevo León no lo podía hacer, pero me voy aquí a 70 kilómetros Saltillo y ahí sí me puedo casar con mi compadre. Bueno, allá en la Ciudad de México en su momento, cruzando una línea imaginaria entre México y el Estado de México, podías o no casarte con una persona de tu mismo sexo. Igual pasa actualmente incluso con el tema del aborto, cruzando una calle, una línea imaginaria que divide la Ciudad de México del Estado de México, una mujer es considerada delincuente o no. Cuando he estado en otros países, por ejemplo, estuve en España, te decía, en Buenos Aires, países de Código Civil, les sorprende mucho que nosotros tengamos un Código Civil por entidad de la República. España, la propia Argentina, tienen un solo Código Civil que abarca toda la nación. Yo creo que diste con el clavo. Para mí me parece absurdo que sigamos teniendo un Código Civil. Me voy más lejos. La maternidad subrogada hace mucho ruido. Y digamos, se han interesado, poco o mucho, se han interesado ahí, cuando menos un par de estados. Primero, no es la maternidad subrogada lo que tenemos que regularizar, digamos. Es el fenómeno de la reproducción humana asistida. Todo, completo. ¿Qué vamos a hacer con los embriones congelados? ¿Se puede donar? También nos encantan los eufemismos. Hablamos de donación de gametos, pero la gente los compra y los vende.
Y en esta compra-venta, pues, ¿qué consecuencias hay para el que adquiere como para el que vende? Monterrey es una ciudad muy hipócrita y muy conservadora. Aquí te digo, nos damos golpes de pecho con el aborto y con el tema del inicio de la vida, pero si alguien conoce Monterrey, te vas por la calle Hidalgo, está hasta el chongo de clínicas de la fertilidad. Y ahí casi que te ofrecen pues lo que sea. ¿Bajo cuál regulación? Ninguna. Yo tengo una prima mía que trabaja en una clínica de la fertilidad y me dice, todo se puede, primo, todo se hace. Entonces, creo que diste con el clavo. Primero, no es la ley, que yo creo incluso, cuando yo empecé en estos temas, mis detractores me decían, está clarito en el Código Civil, el grueso de los códigos civiles, o el de Nuevo León en particular, pero todos más o menos decían lo mismo. Decían que el ser humano, que la personalidad se adquiría por el nacimiento y se perdía por la muerte. Sin embargo, desde el momento en que el ser humano es concebido, entra bajo la protección de la ley. Lo que no me decían es que después de ahí sigue otro parrafito, coma, para los efectos de este código. Cuando te pones a ver cuáles son los efectos, pues son 3. Alimentos, donaciones y herencias. Bueno, 4, y los temas de filiación, de llevar el apellido. O sea, en realidad el Código Civil regula la vida civil de las personas. Yo creo que incluso estamos mal al pretender regular desde el derecho civil estos fenómenos. Luego he visto intentonas, he visto iniciativas para agregar apartados, porque también nos encanta parchar las leyes, a la Ley General de Salud y crear un apartado de la reproducción humana asistida. No hay nada nuevo bajo el sol, y alguien que me gusta de ejemplo es España. España tiene 40 años que regularon esto. Y es bien fácil, lo hicieron bajo una legislación especializada y de carácter nacional. Entonces, creo que das muy bien con el meollo del asunto. Te digo, primero, tendríamos que regular el fenómeno más grande llamado reproducción humana asistida, y antes de eso, tendríamos que ponernos de acuerdo qué valor le asignamos a la vida del ser humano, al embrión en sus primeras etapas, para poder empezar a platicar sobre reproducción humana asistida y eventualmente llegar a maternidad subrogada. Y esto tendría que hacer desde una legislación especializada, invariablemente, de carácter nacional, porque el fenómeno, ese sí no cambia. O sea, como tiene una base biológica muy fuerte, pues eso no va a cambiar porque en Nuevo León digan una cosa o en Coahuila digan otra. Si el fenómeno de base es un fenómeno biológico, que a partir de ahí podemos regular sin mayor problema con una legislación de carácter nacional. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Muy bien, ¿alguna otra persona que quisiera participar a través de su micrófono? Alejandra Sí. Cordero tiene levantada la mano. Ah, perfecto. Alejandra Cordero. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Alejandra? Excelente presentación. Sé que es un tema jurídicamente muy difícil, precisamente por la falta de regulación nacional y la deficiente regulación en los estados que sí la tienen legislada. Mi pregunta es muy concreta. Mire usted, en la Ciudad de México sí están llegando ya esos contratos como los que usted mencionaba, que parecen ya preformados y que se trata de adaptar a la legislación mexicana, pero como que no embona en nuestro tipo de legislación. Entonces, lo que está pasando es que los contratos se están trayendo a los juzgados y quieren que los jueces sean los que resuelvan los contratos sin que todavía esté legislado. ¿Qué piensa usted al respecto, doctor? Muchas gracias. Mire, es una fórmula que un poco también se manifiesta en lo que veíamos ahí de Tabasco, eso de ir con el juez. Pues el juez está para dirimir controversias. Digo, yo no veo por qué el juez tenga que ser un censor moral o, no sé, un validador de contratos. Creo que hasta degradamos su función. Yo pienso que mientras no haya una controversia, el juez no tiene por qué intervenir. Yo
junto con probablemente Marichu, y espero no estarla contradiciendo, pero somos un grupo de gente que pensamos que los seres humanos somos adultos y que somos capaces de tomar decisiones, que no necesitamos que otro venga a decirme si sí o si no. Yo no veo por qué un juez tenga que estar avalando la decisión que yo tome. Ciertamente que yo no soy mujer, pero bueno, mi esposa, mis hijas, estoy rodeado de mujeres y creo en su adultez mental, creo en su capacidad para tomar decisiones, y yo no veo por qué alguien tenga que estar supervisando este tipo de decisiones que son, pues, digamos, muy personales y muy íntimas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, nos copiamos. Aquí tenemos un problema. Yo ahorita le he echado mucho a los legisladores. No sé cuántos abogados haya en la reunión, pero también los abogados somos muy chafos. O sea, también estamos haciendo mal el trabajo porque no nos ponemos a estudiar, porque nos copiamos un contrato, porque lo mal traducimos del inglés o de lo que usted quiera y lo queremos meter con cuña a un sistema jurídico que además es diferente. El sistema de Código Civil, el sistema de la Common Law son completamente diferentes. Entonces, yo creo que también los abogados tenemos una responsabilidad. Hace una semana me invitaron el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados a platicar sobre, pues hablé ahí sobre el inicio y el final de la vida. Y veía yo a mis colegas abogados muy sorprendidos con los temas que yo les estaba poniendo sobre la mesa, porque son temas que no hemos meditado. Ahorita estoy hablando de maternidad subrogada o del inicio de la vida, pero si nos vamos al final, estamos igual de problemados, porque no nos gusta hablar de la muerte, porque la eutanasia nos parece un crimen, porque no reflexionamos esto y no lo hacemos de manera seria. Ahora hablo de los abogados, ¿sí? Y de los abogados es un decir, ¿eh? Porque este tema tiene aristas antropológicas, filosóficas, biológicas, de trabajo social, sociológicas, y son un montón de profesiones las que deberíamos estar así en una conferencia plural discutiendo el tema. Cuando me dicen, es que los abogados, espérenme, los abogados no somos los que hacemos derecho. Los abogados operamos con el derecho, somos los operadores del derecho. Pero el legislador no tiene limitante, no tiene por qué ser abogado. O sea, cualquier persona puede ser legislador. El problema es que también a veces, pues ahora sí que cualquiera se hace legislador. Entonces, pues yo hace mucho que ya no me meto mucho con la política, pero me acuerdo, pues, de Silvia Pinal como legisladora, de la Tigresa, uno que se hacía llamar el Pancho Cachondo, Caguachi. Ahorita hay un montón de artistas que no los conozco, Sergio Mayer, creo, o artistas como él, son los legisladores. Y pues, ¿qué podemos esperar de una legislatura así, de legisladores con esas características? Sí, nos estamos copiando los contratos, que además es otro tema que también tiene que ver con la ética, ni siquiera con la bioética, que ahora todo pareciera que es copiable. Y entonces, pues, si sé inglés, lo traduzco al español y ya, y sin la menor responsabilidad. Digo, los contratos que yo vi estaban hechos con los pies, literalmente. Es más, no servían porque si tú se lo presentas a un juez, no hay forma de empatarlo con nuestra legislación. Pero yo como abogado ya cumplí, yo ya cobré, es lo que me importa. Entonces, creo que los abogados estamos haciendo también mala tarea. Me salgo otra vez del tema. Acá en Nuevo León yo fui de los primeros en proponer, nada, no estoy inventando el hilo negro, fui de los primeros en proponer, fui e hice una propuesta al Congreso en proponer el divorcio incausado. ¿Y sabe qué me decían mis colegas abogados? Me decían, Héctor, estás matando la gallina de los huevos de oro. ¿Y ahora cómo vamos a cobrar? ¿Cómo le vamos a hacer para...? Digo, nos justificábamos con un procedimiento de 5 años, el juicio ordinario civil, con una causal y tener que llevarle al juez y demostrarle que mi esposa me fue infiel y que me maltrató y que me dijo, y con las cuestiones de circunstancias de modo, tiempo y lugar, y nomás hemos ido complicando la historia de los abogados. Yo creo que tenemos una responsabilidad profesional. Creo que eso que está pasando en la Ciudad de México no debe suceder. Fíjese que yo estoy acá en Monterrey, soy investigador en la Autónoma de Nuevo León, soy abogado, pero no estoy en la Facultad de Derecho, estoy en la Facultad de Trabajo Social. Y ahorita una estudiante mía hizo una investigación, está por terminar su doctorado con el tema de maternidad subrogada. Cuando ella inició,
pues la pretensión era ir a Tabasco a buscar mujeres gestantes porque se pretendió analizar la visión desde la mujer gestante. La intención era ir a Tabasco a buscar mujeres gestantes. Cuando ella inició, luego viene esta legislación, se complican las cosas y mi alumno se pone a buscar mujeres gestantes. ¿Y dónde cree que las encuentra? Todas, precisamente en la Ciudad de México. Y se fue a la Ciudad de México y entrevistó puños, como 15 mujeres gestantes con entrevistas a profundidad. Hubo de todo, ¿eh? Nos encontramos gente que ha gestado, mujeres que han gestado para extranjeros, particularmente para chinos, mujeres que han gestado para hombres solos, para mujeres solas, para homosexuales, para lesbianas, para parejas heterosexuales. Encontramos el gran abanico y es un mercado grandísimo el que se está dando en la Ciudad de México, al margen, por abajo, digamos, de cualquier forma de regulación. Entonces el fenómeno ahí está. Yo les decía en algún momento, yo me oponía por otras razones, pero no lo podemos evitar, el fenómeno ahí está. Y es un trabajo que no hemos hecho legisladores, pero también nosotros abogados, todos estos temas bioéticos que a mí me apasionan, pero si se fijan son temas que no dejan dinero. O sea, es andar defendiendo a los embriones o andar queriendo que se apruebe la eutanasia, no deja dinero y pareciera que lo que no deja dinero no nos interesa. En todo este tema de maternidad subrogada, imagínense todas las implicaciones que hay en términos de derecho de familia, de filiación. Pues sí, pero el derecho de familia a los abogados no nos interesa. ¿Por qué? Pues porque a menos que divorcie al ricote, no hay negocio. Esa es una triste realidad, que no nos, o que nos enfocamos mucho a veces por el tema del pleito, y aparte todo lo queremos llevar a pleito. O sea, abogado que no llega a juzgado, pues no es abogado, ¿sí? Doctor, mire, le quiero comentar para finalizar. Ese tema es precisamente el que nos preocupa a algunos integrantes de los juzgados de aquí de la Ciudad de México en materia familiar, porque efectivamente el fenómeno está sucediendo y no hemos podido aprobar ningún contrato de los pocos que han entrado a los juzgados. No los hemos podido aprobar a pesar de que sí se está gestando a esos niños. Y además no se aprueban porque a guisa de ejemplo le comentaré que en una de las cláusulas, por ejemplo, pactan que si el producto viene mal formado, se puede terminar con la concepción en cualquier momento en el que se encuentre. O sea, cualquier malformación, o sea, quieren niños perfectos, sanos, que vengan bien, pero si hay alguna malformación, enfermedad, etcétera, en cualquier momento se puede terminar con la vida del producto. Entonces, no podemos aprobar esos contratos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Incluso, digo, qué interesante lo que me está diciendo. Dice, no, bueno, yo creo que además no tienen facultades para aprobar un contrato, porque no hay ley que se los soporte, digamos. No sé, ya a lo mejor ya no hay tiempo, pero bueno, Marichuy y yo conocemos el caso, un caso súper interesante que sí llegó a tribunales, que tuvo que ver, por ejemplo, con sexo oral, y que a partir de ahí, pues nació alguien, y entonces, ¿quién es el papá y quién es la mamá? Y el juez, pues, resolvió como pudo, pero a mí me parece en esa sentencia que es evidente que el juez resolvió, pues, como pudo, y quizás de muy buena fe, pero con muy poco conocimiento, porque es un tema, otra vez, que no hemos estado, como profesión, que no hemos estado abordando. Yo le repito, yo soy abogado, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León, trabajé en la Facultad de Derecho varios años en el posgrado, me conocen perfectamente, no les interesan mis temas, son temas que no me interesan. Yo trabajo desde la Facultad de Trabajo Social y desde ahí yo he podido encontrar mi trinchera, no he tenido ningún problema, pero pues los abogados estamos ajenos a estos temas, alejados de estos temas. Y el Poder Judicial se le vienen mil broncas, ¿eh? Con otra alumna que hizo la maestría conmigo, que fui su asesor, una muchachita de Yucatán, un día nos sentamos a ver alternativas en materia de maternidad subrogada. Y encontramos más de 30 alternativas, ¿eh? Que si es con el óvulo, que si es sin el óvulo, que si es con el material del papá y la mamá, que si el papá ya está muerto, pero había semen congelado, que si la mamá ya está muerta, pero teníamos óvulos congelados,
que si la mamá tiene o no tiene óvulos, si conseguimos un óvulo donado o el papá, y te vas buscando las alternativas y encontramos más de 30 o 40 y a lo mejor me quedo corto. Esto viene grueso. Y luego, por ejemplo, digo, en la Ciudad de México, ustedes, su Código Civil reconoce las pruebas de paternidad. Resulta que pues a mí me la aplican, ahí está, es tuyo y se acabó. ¿Para dónde te haces? Entonces sí, es un temazo, un temazo que siempre me quedo picado porque pláticas de una hora y media siempre se queda uno corto. Pero en fin. Muy bien, tenemos todavía 10 minutos. Puede participar Carmen García. ¿Sí me escucha? Sí. Hola, buenas tardes, doctor. Gracias, muy interesante y provechosa su ponencia. Tengo muchas dudas, pero por tiempo. Estoy de acuerdo en que, como dice, que no debe ser una actividad voluntaria ni altruista. Mi duda surge porque en el proceso, ¿qué tal que la mujer gestante o sustituta, pues desafortunadamente tiene algún, no sé, previsto, por ejemplo, que le hagan una histerectomía? ¿Ahí qué pasa? ¿Se indemniza a la mujer? Y otra duda es que la mujer en Tabasco, para que sea sustituta o gestante, ¿debe haber nacido en Tabasco o con el simple hecho de vivir en Tabasco puede ser gestante o sustituta? Y, perdón, hay una especialidad que se dedique, en el derecho, que se dedique a la reproducción humana asistida. Que sí, me pregunta que si hay una especialidad. Sí, en esta Pues, área, materia. yo ando con una cosa que yo llamo bioderecho, pero en realidad pues, como tal no existe. Digamos, somos muchos de los que andamos en este tema, estamos acuñando apenas el concepto, ¿sí? Si hubiera una especialidad, pues tendría que ser bioderecho, en español o en México. En cuanto a Tabasco, la ley no dice nada. La verdad es que se habla de mujeres que habiten o que vivan en Tabasco. No recuerdo yo que dijera que tuvieran que ser nacidas en Tabasco. Y en cuanto al riesgo y a la indemnización, pues la respuesta más obvia pareciera que es un sí. Pero pues si no está regulado y si no tenemos un contrato y si nuestro contrato no nos lo reconocen, pues va a ser difícil. Ese es el gran problema. Técnicamente una mujer corre riesgo de vida por el embarazo y por el alumbramiento. Si bien es cierto que el riesgo de vida lo hemos minimizado mucho, la medicina lo ha logrado minimizar, pues el riesgo de vida, el riesgo de perder la vida inclusive o de tener alguna afectación que trascienda en el tiempo, pues existe. Entonces, yo les ponía ahí en la presentación, bueno, hay una lámina que no puse en la presentación, que por ejemplo en Tabasco dice que los contratantes deberán contratar un seguro para la gestante, para el alumbramiento. ¿Y ustedes creen que las compañías aseguradoras son tontas y que nos van a permitir que compremos un seguro cuando van a saber que dentro de 9 meses la señora va a estar dando a luz? Pues no, entonces la ley puede decir misa. El tema ciertamente, insisto, aunque parezca yo muy reiterativo, pues es muy complejo. Está todo este tema relacionado con la salud, está este tema que, híjole, creo que podría dar para otra presentación, este tema de, por ejemplo, si se vale o no se vale en un contrato, establecer una cláusula donde yo, solicitante, pueda ordenarle a la gestante que aborte o no. Entendido el aborto desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos, seguramente la gente diría no. Entendido el contrato como una prestación de servicios, pues quizás lo podríamos discutir, no lo sé. Pero todos los temas son muy puntiagudos, muy difíciles de resolver si no tenemos una base fundamental. E insisto mucho, el tema de base no es ni siquiera la maternidad subrogada, es la reproducción asistida. Y atrás de la reproducción asistida, el tema de base es el valor que le asignamos al embrión humano o a la vida humana. Mientras no resolvamos eso, todo lo demás se nos va a problemar. Gracias, doctor. Usted. Muy bien, todavía tenemos
unos 5 minutos. Iris levantó la mano. Iris. Gracias. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una duda. De repente pareciera que el derecho o una legislación adecuada va a solucionar todos estos problemas tan complejos, ¿no? Pero más allá de la opinión personal que yo tenga respecto a este tipo de cuestionamientos, me parece que sí es preocupante que no se legisle porque pone a las mujeres que acceden en una situación muy compleja, en que a veces no se les pague si se pactó un pago o que se les violenten diversos derechos humanos. Pero me parece que incluso aunque hubiera una legislación apropiada, existe el riesgo de malas prácticas y de a lo mejor de un actuar poco ético o responsable de las personas que quieran pagar por este servicio, ¿no? Entonces, ¿cree usted que deberíamos de ir paso a paso, tal vez como primero legislar y después preocuparnos por estos problemas que eventualmente creo yo que sí van a surgir, o sea, que sí nos vamos a enfrentar a malas prácticas? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? O sea, ¿ir paso a paso o qué opina? Mira, lo primero que te diría es que todos nuestros códigos civiles, por ejemplo, otra vez, primero tenemos 32, ¿verdad? Y casi todos son de 1932, 35. ¿Tú crees que en 1932 o 35 el legislador imaginaba estos temas? No, lo que diga el código, porque ahí trae la palabrita concepción o fecundación, pues no tiene nada que ver con nuestra realidad. De que tenemos que ir paso a paso, sí, yo creo que sí, pero creo que ya vamos muy tarde, ¿eh? Es decir, comparados con otros países, pues estamos llegando a la discusión muy tarde. ¿Que siempre va a haber malas prácticas? Pues esa es la chamba del derecho, tratar de evitarlas. ¿Qué es lo que pasa en mi país en general, en temas biotecnológicos, diría yo? Pues que ante la ausencia de regulación, en muchos aspectos nos convertimos en una especie de paraíso biotecnológico, así como los paraísos fiscales. Bueno, en México pareciera que nos convertimos en una especie de paraíso biotecnológico. Hablo particularmente por mi estado. Yo sé que en la Ciudad de México el Código Penal sí habla, por ejemplo, de sancionar la clonación de seres humanos, pero Nuevo León no dice nada, de ninguno de esos temas. Entonces viene una empresa, se instala aquí y se pone a clonar o nos ponemos a comprar y vender, creamos un Críos Dinamarca, así un Críos Nuevo León, y nos dedicamos a comprar y vender espermatozoides y óvulos, pues no hay sustituto para que me lo prohíban. Entonces, curiosamente, incluso cuando hablo con gente que es muy conservadora, yo lo que les digo es que al radicalizarse cada vez más, al polarizarnos cada vez más, lo único que logramos es que, otra vez, no haya legislación y terminamos en un ámbito de libertinaje, ya ni siquiera de libertades, sino de libertinaje. Claro que hay que regularlo, claro que hay que ir paso a paso porque no son temas fáciles. O sea, cuando te metes al tema, te digo, nada más pensar en bancos de semen te daría tema para hacer una maestría y un doctorado, para ver qué habríamos de regular, cómo habríamos de regular todo el fenómeno de la criopreservación, del mantenimiento, de la donación, de la recepción, de la compra, de la venta de material genético. Nada más ese tema, ¿eh? Imagínate, por ejemplo, la ley de España, que luego me dicen mis amigos españoles que no se cumple, pero con una buena lógica, dice la ley de España que no puede haber más de 5 nacidos de un solo varón, de una sola muestra espermática. Porque recordemos que un varón eyacula millones de espermatozoides. Entonces, con un solo tienes para que puebles una nación. Sí, nada más que hay consecuencias ya biológicas por el tema genético que tendríamos que cuidar. En España dice que no se pueden generar más de 5 embriones a partir del mismo donante de esperma, pero ello implica entonces un super banco de datos que me dicen mis amigos españoles, pues dice la ley, pero no tenemos el banco de datos.
Entonces, ¿qué está? Bueno, hay N cantidad, yo tengo N cantidad de casos ahí más o menos documentados, pues por ejemplo, de gente que se equivocaron y el esperma del señor A lo pusieron en la señora B o C, lo intercambiaron, man. Hay casos ya documentados en donde por no haber higienizado debidamente, por ejemplo, las pipetas, una señora tuvo un hijo blanco y un hijo negro porque resultó que por ahí se había quedado un remanente de esperma de la muestra anterior, que era de un negro que se había utilizado esa misma pipeta. Entonces, sí tenemos que ir despacio, sí tenemos que regularlo, sí se puede prestar al abuso, pero se presta mucho más, te lo aseguro, mucho más cuando no hay regulación. Digo, con lo que yo estoy viendo con la investigación de mi estudiante, es impresionante cómo las mujeres, creo que sí las hemos estado explotando. Cuando yo fui a Tabasco, revisé el contrato, a grandes rasgos, decía la señora Juanita, quién sabe qué, ¿verdad? Con domicilio en la calle Venustiano Carranza sin número, del ejido quién sabe dónde, de la comunidad quién sabe cuál, altruista y generosamente está dispuesta a facilitar su vientre a un par de italianos que ni conoce. Y ese era el contrato. De hecho, recuerdo que cuando venimos en el avión, la propia italiana, la propia señora, me dice, ¿esto es explotación? Me dice. Y le digo, pues sí. Dice, porque yo le estoy pagando a la agencia y la agencia nunca nos quiso decir, ni siquiera decir cuánto le iban a pagar a la mujer. Entonces, si esto se hace por no tener una regulación, pues cuando la tengamos, podríamos pensar en minimizar un poquito más estos riesgos. Claro, no sé si lo estás pensando, y dices, claro, en mi país, con un sistema judicial corrupto, con una tasa de mortalidad de homicidio en perjuicio de las mujeres muy alta, con unos niveles de homicidio que para qué te cuento. O sea, en realidad tenemos muchos problemas legales que no hemos resuelto. Y estos pareciera que son de los que menos interesan. Y todos, al final del día, todos los temas son relevantes. Y estos no son menos relevantes que otros. A lo mejor no son más importantes, pero los estamos ignorando cuando son temas bastante relevantes. Muy bien. Estamos ya sobre tiempo. Quería agradecerle muchísimo, doctor Héctor Mendoza, por su conferencia. De verdad muy interesante y nos ayuda a abrir mucho la discusión en estos temas. Quedaron varias preguntas pendientes, lamentablemente, pero si no tiene problema, podría compartir su correo electrónico para que le envíen sus preguntas. Sí, sí, claro. Héctor.mendoza @yahoo.com.mx. O ahí tengo mi paginilla que se llama bio como biología, bioderecho.org, y por ahí también me pueden contactar. Pues muchísimas gracias, querido Héctor. Estoy leyendo las preguntas que tienes aquí en el panel y recordarles a las y los estudiantes que, por ejemplo, la pregunta que formulan Antonieta Carrillo y Pilar Velázquez es discutida en el cuaderno sobre reproducción humana asistida de la colección del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre cuadernos de enseñanza en bioética y bioderecho. Es decir, el tema del interés superior de la niñez. Por cierto, les recomiendo, les invito a que no usen el término menor, porque es un término peyorativo. ¿Menor a quién? Entonces hablamos del interés superior de la niñez en el cuaderno donde tengo el honor de ser coautora con el doctor Héctor Mendoza y que les recomiendo vuelvan a revisar. Y a lo mejor tendrán, ahora que ya conocieron al doctor Mendoza, tendrán otra manera, otro aire de leer ese cuaderno. Y estoy segura que él va a querer responder cualquier pregunta en lo posterior. A mí, contáctenme con toda confianza. El tema para mí es apasionante. Y sí, precisamente, ya con eso cierro, precisamente no es lo mismo ver las cosas desde los ojos de yo que quiero tener un hijo, que desde los ojos de ese que ya nació, de ese
niño, de ese ser humano, y desde la perspectiva del interés superior del menor. Nada más el debate en términos de reconocimiento de la filiación, híjole, cambia radicalmente si lo ponemos desde los pies del niño, desde los zapatos del niño o desde los zapatos de los papás. Todos estos temas son súper controversiales, pero apasionantes. Sí. Y reitero, como el lenguaje es performativo y el lenguaje importa, es el interés superior de la niñez, así como comentó el doctor Mendoza en su brillante exposición. Pues yo les agradezco mucho a ti, Marichuy, por la invitación, a todos los demás por la paciencia, y por la paciencia sobre todo ahora con este tema del COVID, de hacer estas videoconferencias que a veces pues jalan muy bien, pero también a veces como que pues no es lo mismo ver la reacción de la gente, convivir con ella. Pero pues de nueva cuenta, muchas gracias. Un honor participar con ustedes en este diplomado que pues ya se está convirtiendo en tradición. De nuevo, muchísimas gracias, doctor.